Aquel sábado por la mañana, la casa que había comprado con tanto esfuerzo me parecía un lugar extraño. Volvía del mercado, con las pesadas bolsas marcando las palmas de mis manos, cuando vi la escena que lo cambió todo. Martín estaba despatarrado en mi sillón favorito, ese que compré con Julieta hace años, antes de que se casara, y la televisión estaba a todo volumen, como si nada más existiera aparte de él. Era el sillón donde su madre y yo solíamos pasar las tardes de domingo, y verlo allí, dueño del espacio, del sonido y del silencio, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Ni siquiera se levantó cuando entré, con la lata de cerveza casi cayéndosele de la mano. Me pidió que le trajera otra, como si fuera mi jefe. Me quedé quieto por un instante, intentando entender si aquello era una broma, pero pronto me di cuenta de que no. Hablaba en serio. Fui a la cocina despacio, dejé las bolsas en el mostrador y respondí que necesitaba guardar las compras primero. No me dio tiempo a terminar la frase y levantó la voz. No te estoy pidiendo, te estoy mandando, Humberto. O aprendes a colaborar en esta casa, o será difícil vivir aquí, dijo con esa tranquilidad arrogante de quien sabe que alguien está mirando. En ese momento, vi a Julieta aparecer en la puerta de la cocina. Pensé que me iba a defender. Me equivoqué. Mi hija, aquella por quien lo había dado todo, se cruzó de brazos, me miró con una expresión que nunca olvidaré, y completó. Papá, tienes que decidir ahora. O ayudas a Martín en lo que te pida o te vas. En ese instante, la casa entera apareció en silencio. La miré buscando una señal de la niña que había criado, de la niña que tenía miedo a las tormentas y corría a mis brazos. Pero no vi nada. Solo vi a una mujer que se puso de su lado, sin medir lo que aquella frase representaba para mí. No respondí al instante. La miré a ella, luego a él, y sentí algo diferente. No era rabia, era como si toda esa vida de sacrificio se hubiera mostrado, de repente, inútil. Con voz baja solo dije, entonces voy a arreglar mis cosas. La expresión victoriosa de Martín se desvaneció al instante. Julieta abrió los ojos de par en par, como si no esperara que tuviera valor. Mientras ellos discutían en voz baja, entré en mi habitación, saqué del armario la misma maleta que usé el día de mi boda, y empecé a llenarla con algunas prendas y el retrato de su madre. Nada más, ni la mitad de lo que era mío, quise llevarme. Cuando salí por el pasillo empujando la maleta, la sala estaba en silencio, el sonido de la televisión aún encendida, pero nadie la veía. Pasé de largo, abrí la puerta, no miré atrás, no quería ver si ella intentaría detenerme. Ya había tomado mi decisión. Entré en mi coche viejo, ese que compré con el poco dinero que me quedó de la jubilación, y me alejé. No tardé más de 20 minutos en llegar al único motel sencillo que conocía en la carretera. Allí, dejé la maleta en un rincón de la habitación y me senté en el borde de la cama. Por primera vez en años sentí paz, una paz dolorosa, pero verdadera. Sentado allí, empecé a recordar todo lo que había hecho por ella. La carísima universidad privada que pagué con horas extras en el banco. La lujosa boda, cuando pagué el salón y todas las flores porque su familia no tenía dinero. El adelanto de la entrada de la casa donde ahora vivían. La tarjeta que le dejé para que usara cuando le faltaba dinero. Y por último, los años pagando la hipoteca, las facturas de luz, de agua e incluso las compras del mes. Toda mi vida estuvo dedicada a cuidarla. Y aún así, para ella solo valía si servía a su marido. Aquella misma noche, en la habitación del motel, decidí que nunca más iba a dejar que alguien me tratara como si fuera una carga. Cogí el portátil que siempre llevo conmigo y empecé a hacer planes. Cada cuenta que estaba a mi nombre dejaría de estarlo. Hipoteca, cancelada. Tarjetas de crédito, bloqueadas. Seguro de sus coches, excluido. Por primera vez, las cosas iban a cambiar. En lugar del dolor, empecé a sentir una calma firme, como si finalmente hubiera encontrado la salida de aquel laberinto en el que viví durante años. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. Es importante para mí compartir esta historia y saber que otras personas quizás hayan pasado por algo así. El domingo por la mañana,
Me senté con todo mi material sobre la mesa de la pequeña habitación del motel. Llamé al banco, a la aseguradora, a la empresa de tarjetas. Uno por uno, fui retirando cada beneficio que tenían por mi causa. No hubo rabia en mis palabras, solo firmeza. Las personas al otro lado de la línea, algunas incluso me conocían de años, sintieron mi decisión. Con pocas llamadas, en pocas horas, dejaron de tener todo aquello que yo les había dado como si fuera mi obligación mantenerlos. Y por primera vez, sentí que estaba respirando solo. Cuando colgué la última llamada, me quedé mirando la pared sencilla de la habitación. Mi corazón estaba acelerado, pero no de tristeza. Era como si una puerta se hubiera abierto delante de mí. Allí afuera, en aquella mañana gris de Red Bluff, estaba empezando una vida nueva, aunque tardía. Y créeme, eso tenía un sabor mucho más dulce que cualquier cerveza que Martín pudiera pedirme. El lunes, el teléfono empezó a sonar temprano. Primero una llamada perdida de Julieta, luego otra. Después, mensajes de voz. No contesté ninguna. No porque no sintiera nada, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que sus palabras venían por interés, y no por amor. Al final del día, había 12 llamadas perdidas, y yo solo miraba la pantalla parpadeando en la mesita de noche, escuchando el sonido amortiguado del tráfico en la carretera, dejando que todo pasara como el viento. Mientras esas llamadas se acumulaban, una paz extraña se apoderaba de mí. Salía a caminar por las calles pequeñas de la ciudad. Paraba a tomar un café en el mostrador de una cafetería sencilla, y me quedaba observando a la gente conversar sobre sus vidas normales. Era un mundo diferente al que había vivido en los últimos años. Un mundo que no giraba en torno a resolver los problemas de una hija adulta y de un hombre perezoso. Redescubrí un placer sencillo, poder ser uno más entre los demás. En los días siguientes, sus mensajes cambiaron de tono. Los primeros aún eran firmes, casi exigiendo que contestara. Luego vinieron los nerviosos, con un tono de reclamo. Hasta que, el viernes, su voz sonaba diferente. La oí llorar en uno de los mensajes. «Papá, por favor, háblame. El banco dice que la casa va a ser ejecutada si no pagamos. Las cuentas están venciendo, no sé qué hacer». Cerré los ojos y respiré hondo. Era duro oír eso, pero más duro aún había sido oír aquella frase días atrás. «O sirves o te vas». El sábado siguiente, sucedió algo que no esperaba. Llamaron a la puerta de mi habitación del motel. Cuando miré por la mirilla, vi a Julieta y Martín. Ella estaba despeinada, con los ojos rojos. Él, con la misma expresión arrogante, pero ahora mezclada con miedo. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Se quedaron parados en el estrecho pasillo, intentando sonreír para disimular. «Papá, necesitamos hablar», dijo Julieta. «No tenemos a dónde ir, por favor, vuelve a casa». Respiré hondo y me quedé parado allí, apoyado en el marco de la puerta. «Ustedes me pidieron que me fuera, me fui. Ahora tienen que asumir lo que eso significa». Ella intentó explicar que las cosas se habían salido de control, que el banco quería cobrarlo todo de una vez, que la aseguradora ya había cancelado los coches. Martín me miraba como si esperara que me ablandara y lo resolviera todo, pero no sentí ni una pizca de ganas de dar marcha atrás. Hablé despacio. «Esto no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con respeto. Ustedes eligieron las palabras que dijeron. Ahora elijan su camino». Su mirada se rompió en ese instante. Él, por otro lado, perdió la calma. «No puedes hacernos esto, Humberto. Estás arruinando la vida de tu hija por una rabieta». Antes de que él levantara más la voz, lo interrumpí. «¿Crees que vivir es solo tener a alguien que pague tus cuentas? No estoy arruinando la vida de nadie. Solo les estoy devolviendo la responsabilidad que nunca quisieron asumir». Dije esto con voz firme, sin gritar, y cerré la puerta despacio. Me senté en la cama y me quedé escuchando sus voces desde afuera, cada vez más bajas, hasta que el sonido de su coche se alejó. Sabía que aquella conversación había sido solo el comienzo. Las dificultades que vendrían ahora no eran mías, eran de ellos. Y, en el fondo, una parte de mí quería que Julieta finalmente viera la verdad. Se había casado con alguien que solo sabía pedir y nunca dar. 2 días después,
un viejo amigo del banco me llamó. Me contó que el yerno había intentado algo grave: presentar documentos falsos para conseguir un préstamo de $50,000 usando mi casa como garantía. Aquello me cayó como una bomba en el pecho. No era solo una falta de respeto, era una traición planeada. Y todo cobró sentido. Querían controlarme para tener acceso a todo lo que construí. Esta revelación lo cambió todo. Salí del motel directo a la notaría de la ciudad. Presenté una solicitud oficial de desalojo. Hice un levantamiento de todos los papeles de la casa. E inicié los trámites legales para dejar claro que la propiedad era mía, sin derecho alguno para ellos. El mismo día, busqué a la policía local y presenté una denuncia, documentando todo lo que había estado sucediendo. A partir de allí, ya no era solo un conflicto familiar. Estaba protegiendo lo que era mío. Esa noche, me senté en la habitación con todos los papeles sobre la mesa. Era como si los años en que trabajé en el banco me hubieran dado, sin que me diera cuenta, las armas que necesitaba ahora. Organicé todo en carpetas, hice copias, registré fechas. Sabía que no iba a ser fácil, pero de una cosa estaba seguro: no iba a dejar que nadie me robara lo que construí con tanto sacrificio. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a algunos viejos conocidos de la época en que trabajé en el banco. En una ciudad pequeña como Red Bluff, todo el mundo se conoce, y cuando la gente se enteró de lo que Martín había intentado hacer, la verdad empezó a circular. No necesité inventar nada, solo conté los hechos. Él intentó usar documentos falsos para obtener un préstamo a mi nombre. Esas historias corren más rápido que un coche cuesta abajo. Fue así como supe también que, además de las mentiras dentro de casa, él debía mucho dinero en la ciudad. Deudas de juego, cheques sin fondo, promesas incumplidas. De repente, todo cobró sentido. Aquella prisa suya por mandarme no era sobre poder, era sobre mantener el control de la única fuente de dinero que tenía. Yo me veía como una caja fuerte abierta, un hombre fácil de manipular, pero ese tiempo había terminado. Cuando esta realidad cayó sobre mí, sentí que algo en mi pecho cambiaba. No era venganza, era como si finalmente entendiera que todo lo que hice por ellos había sido usado para atraparme. Miré por la ventana de la habitación del motel, con el sol dando suavemente en la cortina, y pensé: nunca más permitiré que nadie me haga esto. Ese día, tracé un plan que lo cambiaría todo de una vez. Empecé por la ley. Con la ayuda de la comisaría y la notaría, preparé una notificación formal para sacarlos de mi casa. Sabía que sería un proceso doloroso, pero ya no había lugar para el miedo. Con cada firma, con cada sello en los documentos, sentía que un pedazo del peso que cargué durante años se me quitaba de encima. Era un camino sin retorno. Y eso, al contrario de lo que pensé que sentiría, me trajo alivio. Mientras los documentos seguían su curso, los días pasaron lentamente. En el motel, empecé a tener una rutina que al principio me pareció extraña. Me despertaba temprano, tomaba café en la cafetería de la esquina, caminaba por las tranquilas calles de Red Bluff y volvía para organizar los papeles. Me di cuenta de cuánto tiempo hacía que no tenía un espacio que fuera solo mío. Y aunque sencilla, aquella habitación se convirtió en un símbolo de mi recién descubierta libertad. Julieta seguía intentando hablar conmigo. Sus mensajes iban desde la súplica desesperada para que regresara hasta la amenaza velada de que se estaba volviendo difícil lidiar con todo. Cada mensaje era como un retrato de lo que estaban viviendo. El banco presionando, los acreedores llamando a la puerta, los vecinos comentando. Y yo, por primera vez, estaba distante. Sentía por ella porque era mi hija, pero sabía que era la única forma de que viera la consecuencia de sus decisiones. 2 días después, recibí una llamada inesperada de un viejo amigo llamado Javier, que trabaja en la policía local. Me contó que habían visto a Martín casi todos los días en el casino de la ciudad vecina, intentando recuperar dinero y, claro, perdiendo más. Y completó: Humberto, se está hundiendo. Esto solo va a empeorar. Esa frase me confirmó que su situación no era por mi culpa, sino por las malas decisiones que ellos mismos habían tomado. Esa misma tarde, mientras tomaba un café, decidí que no iba a esconderle nada a nadie más. No me avergonzaba de lo que me había pasado.
Decidí pasar por los lugares que frecuenté toda mi vida: la ferretería, el mercado, la iglesia. Cuando me preguntaban por qué vivía en el motel, contaba la verdad, sin rabia, sin gritar. La gente escuchaba en silencio, y ese silencio, más que cualquier defensa mía, fue esparciendo la historia verdadera. Poco a poco, me di cuenta de que la ciudad me estaba abrazando. La gente me paraba en la calle para preguntarme si necesitaba algo, para decirme que sabían que siempre fui un hombre trabajador y honesto. Y al mismo tiempo, los rumores sobre Martín comenzaron a perder fuerza, porque ya no había forma de esconder lo que realmente era. El propio peso de sus acciones estaba cobrando su precio. Sentí que aquella batalla silenciosa estaba empezando a tomar forma. Ya no era yo contra ellos. Era la verdad contra la mentira. Y, esta vez, la verdad tenía pruebas, testigos y documentos. Ellos aún no lo sabían, pero todo lo que habían construido en la sombra estaba a punto de desmoronarse a la luz del día. El miércoles por la mañana, mientras caminaba por el centro de la ciudad, encontré un grupo de vecinos conversando frente a la iglesia. Cuando me vieron, vinieron a hablarme con esa mirada mezclada de solidaridad y curiosidad. Les conté todo sin ocultar nada. Fue mi propia hija la que me dijo que me fuera de la casa que compré, porque no quise servirle una cerveza a su marido. Nadie lo creía al principio, pero bastó con que les explicara cómo, durante años, yo lo pagué todo, para ver el asombro en sus ojos. Era como si estuvieran viendo una historia que le podría pasar a cualquiera. Esta conversación, que parecía pequeña, se extendió como un incendio en hierba seca. En ciudades como Red Bluff, la verdad tiene una forma de propagarse rápidamente. En pocos días, la gente empezó a darse cuenta de quién estaba realmente detrás de aquella fachada de pareja perfecta. Comentaban en el mercado, en la gasolinera, incluso en el pequeño restaurante de la esquina. Y yo, silenciosamente, iba reconstruyendo mi dignidad. Ya no necesitaba justificarme ante nadie. Mi vida estaba en mis manos de nuevo. Cuando volví al motel esa noche, el teléfono estaba lleno de mensajes. Julieta lloraba en casi todos ellos. Papá, todas las cuentas están atrasadas. El banco amenaza con quedarse con la casa. Los seguros fueron cancelados. No sé qué hacer, por favor, ayúdame. Escuché cada uno con calma y luego los borré. Dolía, pero sabía que, si contestaba, volvería a ese mismo ciclo. Y me prometí a mí mismo que eso se había acabado. Ahora era su turno de aprender. Al día siguiente, me encontré con Javier, mi amigo policía. Me contó que, oficialmente, la documentación que presenté en la notaría ya tenía el plazo corriendo. En 30 días, si no se hacía nada, Martín y Julieta tendrían que dejar la casa. Escuchar eso me trajo un alivio que no sé explicar. Por primera vez, alguien les estaba diciendo lo que yo siempre quise decir. Basta. Era como si la propia ley estuviera devolviendo el peso que cargué solo durante tantos años. En esa misma conversación, me advirtió: Humberto, tienes que tener cuidado. Cuando la soga aprieta, gente así puede hacer locuras. Estuve de acuerdo. Ya había visto en la puerta del motel lo irritado y nervioso que estaba Martín, y sabía que un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Por eso, anoté el teléfono de Javier y acordé con él. Si algo extraño sucedía, él sería el primero en saberlo. El fin de semana, decidí ir a la feria del centro para comprar algunas frutas, y mientras caminaba, escuché a gente comentando sobre mí. No con lástima, sino con respeto. Este hombre siempre ayudó a su hija y ahora fue traicionado. Es una vergüenza. Esas palabras no me dolían. Al contrario, eran como un recordatorio de que ya no estaba solo. La ciudad entera estaba viendo lo que antes intentaba esconder. El mismo día, cuando volví al motel, encontré una nota debajo de la puerta. Era de Julieta. Su letra temblaba, y el papel tenía manchas de lágrimas. Papá, me equivoqué. No quería que llegara a este punto. Martín está sin trabajo y ya no sé qué hacer. Por favor, llámame. Sostuve la nota por un tiempo y sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que parecía sincera. Pero aún así, sabía que el verdadero cambio no ocurre solo con palabras. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios.
¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Es increíble cómo compartir esto con ustedes me ha dado fuerzas para continuar. El lunes siguiente, los acreedores comenzaron a aparecer frente a la casa. Personas llamando a la puerta, cobrando deudas que Martín hizo a nombre de los dos. Y la ciudad fue viendo con sus propios ojos el desorden que él había causado. En el motel, recibí llamadas de conocidos avisándome. Algunos decían que habían visto confusión, otros decían que él estaba gritando en el patio. Y todo esto sin que yo moviera un dedo. Ya no necesitaba hacer nada. La vida estaba mostrando las consecuencias. Fue en ese mismo periodo cuando recibí la llamada de un viejo gerente del banco donde trabajé. Me dijo que había visto a Martín intentar un préstamo con documentos falsos meses antes y que solo no se concretó porque el departamento jurídico identificó el fraude. Aquello sirvió como la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Él no solo quería vivir a mis expensas, quería robar lo poco que yo tenía, incluso sin que yo estuviera presente. Ese era el tipo de persona con la que mi hija eligió compartir su vida. En ese momento, todo me quedó claro. Ya no se trataba de una simple pelea familiar. Era un plan. Durante años, él se aprovechó de mi amor por Julieta para desangrarme financieramente y hacerme creer que era necesario. Cuando se dio cuenta de que ya no podía controlarme con peticiones, intentó intimidarme, y cuando eso también falló, pasó al golpe más osado: robar la casa que construí. Entender esto no me enojó. Me trajo una especie de calma, como quien finalmente ve un cuadro completo después de años de mirar solo pedazos. Con todas estas pruebas en la mano, volví a la notaría. Y también busqué a mi abogado para abrir un proceso más serio. Esta vez, incluí no solo el desalojo, sino la protección total de mi patrimonio. Y pedí una orden de restricción para impedir que Martín se acercara a mí. Sabía que esto los afectaría aún más, pero era necesario. Esta sería la última barrera entre ese hombre y yo. El abogado me escuchó en silencio, leyó los papeles, y al final dijo: «Humberto, ahora es solo cuestión de tiempo. Quédese tranquilo». En los días siguientes, la presión aumentó. Julieta llamaba aún más, a veces 20 veces al día. En algunos mensajes lloraba, en otros intentaba convencerme con promesas, en otros más me gritaba por el celular como si todo fuera mi culpa. Las escuchaba todas por la noche, solo, antes de dormir. No para torturarme, sino para recordarme a mí mismo por qué estaba pasando por aquello, porque cada una de esas palabras me mostraba que había tomado la decisión correcta. Fue una tarde de jueves, mientras tomaba un café en la cafetería, cuando escuché a dos hombres hablando en una mesa cercana. «¿Viste a Martín ayer en la concesionaria? Fue despedido. El dueño dijo que no quiere ese tipo de escándalo entorpeciendo las ventas». Bajé la cabeza y me quedé en silencio. No fue felicidad lo que sentí. Fue la constatación de que la verdad siempre sale a la luz. El mismo hombre que intentaba llamarme inútil ahora estaba sin trabajo, sin crédito y con el nombre manchado. Por la noche, recibí la confirmación de Javier. La orden de restricción había sido aprobada. Aquello significaba que Martín ya no podía acercarse a mí ni al motel. De lo contrario, sería arrestado. Este era el último paso para que yo pudiera finalmente respirar tranquilo. Por primera vez en muchos años, dormí sin despertarme varias veces en medio de la madrugada. Al día siguiente, vi por la ventana de mi habitación un coche de cobro estacionado frente a su casa. Un vecino me llamó más tarde y me dijo que había dos más el mismo día. Aquella dirección que un día fue un hogar se estaba transformando en un lugar de tensión, miedo y cobro. Era difícil imaginar que un día yo ayudé a pagar cada ladrillo de aquella casa para verla ahora rodeada de problemas que ellos mismos crearon. Sabía que Julieta estaba al límite. Entonces, cuando el teléfono sonó el sábado por la tarde y vi su nombre en la pantalla, atendí. Al otro lado su voz temblaba. «Papá, necesitamos hablar. Solos, por favor, dame una última oportunidad de hablar». Acepté, pero con una condición. «Quiero solo a ti. Él no estará presente». Acordamos vernos al día siguiente, en la cafetería donde siempre tomábamos chocolate caliente cuando ella era niña. El domingo llegué antes de la hora.
Elegí la mesa del rincón, como hacía antes, y me quedé esperando. Cuando ella entró, parecía más vieja de lo que realmente era. El rostro cansado, los ojos hundidos. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio por unos segundos. Luego empezó a hablar, sin parar. Papá, sé que todo esto es culpa nuestra. Hice una mala elección y estoy pagando caro por ello. Pero no aguanto más. El teléfono no para de sonar. Hay gente en la puerta todos los días. No consigo dormir. Necesito tu ayuda. Escuché todo sin interrumpir, y cuando terminó, hablé con calma. Julieta, la única ayuda que puedo darte es una oportunidad de volver a empezar conmigo. Pero esa oportunidad tiene un precio. La verdad, quiero que le cuentes a todo el mundo lo que pasó. No para defenderme, sino para limpiar esta historia. Una carta en el periódico, en la iglesia, en las redes sociales. Contarás que yo pagué tu universidad, tu boda, tu casa, y que fui expulsado porque no quise servir a tu marido como si fuera un empleado. Ella me miró con una sorpresa que parecía no creer lo que escuchaba, pero no me interrumpió. Continué. Si haces esto, tal vez podamos empezar de nuevo. Si no lo haces, vivirás con las consecuencias de tus elecciones. Porque, después de todo lo que ha pasado, las palabras bonitas no cambian nada. Julieta bajó la cabeza y se quedó jugando con la servilleta por un buen rato. Yo sabía que aquellas palabras le pesaban como piedras. Por unos segundos, el silencio fue tan profundo que se podían oír los cubiertos chocando en las mesas de alrededor. Cuando finalmente levantó los ojos, tenía lágrimas cayendo por el rostro. «Papá, ¿quieres que me humille delante de todos?», preguntó casi en un susurro. Respiré hondo y respondí. «No es humillación, es verdad. Quien miente vive humillado. Quien asume la verdad se libera». Se quedó callada un rato, respiró hondo y dijo, «Si hago eso, él me va a odiar. Martín no me perdonará». Entonces la miré a los ojos y le dije, «Julieta, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿y de verdad quieres seguir al lado de un hombre que planeó destruir a tu familia? ¿Que te mintió todos estos años? Esa elección solo tú puedes hacerla. Pero nuestra relación, si es que aún tiene alguna salvación, comienza por la verdad». Salimos del café sin un acuerdo definido, solo con su promesa de pensarlo. Aquel domingo pareció haber durado un mes entero. Volví al motel y me senté en el borde de la cama, pensando en mi hija y en lo que sería de ella. Sabía que, si ella elegía contar la verdad, no iba a ser fácil, pero también sabía que ese era el único camino para que se liberara de la influencia de él. De lo contrario, estaría condenada a vivir las consecuencias de las elecciones de Martín por el resto de su vida. En los días que siguieron, no recibí ninguna llamada suya. El silencio fue absoluto. Hasta que el domingo siguiente, cuando llegué a la iglesia de la ciudad, la misma donde mi familia siempre había asistido, percibí un murmullo diferente. El salón estaba más lleno de lo habitual, y vi a la gente acomodándose en los bancos como si esperaran algo. Me senté en la misma fila de siempre, 3 bancos después de la entrada, y me quedé esperando a que comenzara el culto. Fue a la hora de los testimonios cuando llegó la sorpresa. Julieta se levantó del banco de atrás y comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso suyo parecía pesar toneladas. Todos la siguieron en silencio mientras subía al púlpito, apoyaba las manos en la madera y respiraba hondo. Me quedé sin aliento, sin saber qué diría. Pero la primera frase disipó todas las dudas. Necesito contarles a todos ustedes la verdad sobre mi padre. Empezó contando cómo, desde joven, yo pagué su universidad privada, porque quería darle lo mejor. Contó que yo costeé su boda, la entrada de la casa, las facturas mensuales cuando llegaban las dificultades. Contó que, incluso después de perder a mi esposa y quedarme solo, nunca le faltó nada. Y luego, hizo una larga pausa antes de decir, y hace unas semanas le dije que se fuera de su propia casa si no quería obedecer a mi marido. Elegí el lado equivocado. Expulsé al hombre que más me amó en el mundo. Mientras ella hablaba, toda la iglesia estaba en silencio. Algunas personas tenían los ojos llenos de lágrimas. Sentí cada palabra como una puñalada, pero no era dolor. Era una mezcla de tristeza y alivio, porque finalmente todos estaban escuchando la historia real de mi boca, pero contada por ella.
Eso valía más que cualquier defensa que yo pudiera hacer. Cuando terminó, dijo mirándome a mí: «Papá, sé que pedir disculpas no borrará lo que hice, pero si me das una oportunidad, quiero reconstruir todo esto, un paso a la vez. Quiero mostrar que aún puedo ser tu hija». Su voz se quebró y algunas personas aplaudieron lentamente, con respeto. El pastor, los vecinos, los amigos. No fue un aplauso festivo, fue un gesto de apoyo. Me quedé sentado por un momento, con los ojos llorosos, antes de levantarme para abrazarla. En ese abrazo, no prometí nada, solo le dije al oído: «Empezamos de nuevo despacio, Julieta, pero la casa ya decidí su destino». Ella entendió al instante que no se trataba de dinero, sino de dignidad, y asintió, aceptando aquella consecuencia sin discutir. Quizás por primera vez en su vida adulta, se dio cuenta de que no todo puede arreglarse, pero que algunas cosas aún pueden reconstruirse. Después del culto, mientras salíamos de la iglesia, vi a Martín parado afuera, apoyado en el coche, con una expresión de rabia y derrota. No entró, no la miró. Solo encendió el motor y se fue derrapando, sin decir nada. Allí supe que, tarde o temprano, él desaparecería. Ya no había forma de mantener las apariencias. Y, en realidad, eso era lo que más temía: ser expuesto. La semana siguiente a aquel domingo, toda la ciudad ya sabía la verdad. El relato de Julieta en la iglesia había sido como una piedra arrojada a un lago. Las ondas se extendieron rápidamente, alcanzando todos los rincones de Red Bluff. Ahora, cuando caminaba por las calles, la gente venía a hablarme con respeto, no por lástima, sino porque sabían lo que había sucedido y reconocían que, aún herido, yo había optado por no responder con odio. Eso, más que cualquier palabra, me mostró que el silencio tiene un poder mayor que las peleas. Martín, por otro lado, estaba cada vez más aislado. Perdió su empleo en la concesionaria. Los acreedores estaban en la puerta todos los días, y los amigos que solían acompañarlo a los casinos desaparecieron uno por uno. En una ciudad pequeña, la confianza lo es todo, y él logró destruir la suya en cuestión de semanas. Yo no necesité hacer nada más que mantenerme firme en lo que ya había decidido. La vida se encargó del resto. Mientras él se hundía, comencé a organizar los papeles finales para darle un destino a la casa. Había pensado mucho, y desde antes de toda esta confusión, ya soñaba con hacer algo significativo con aquel lugar que guardaba tantos recuerdos. Quería que la casa tuviera un nuevo sentido, algo que demostrara que mi historia no había sido en vano. Por eso, decidí donar el inmueble a una fundación local, que transforma residencias antiguas en viviendas para familias de veteranos. Hablé con el abogado, llené todos los formularios y dejé todo listo para que, en el momento en que se completara el desalojo, la propiedad pasara a manos de la institución. Hice esto no por venganza, sino para cerrar un ciclo. Aquella casa no podía seguir siendo un peso en mi vida. Quería que fuera un lugar donde otras personas pudieran empezar de nuevo, así como yo estaba empezando de nuevo. Cuando Julieta se enteró de la decisión, me buscó para hablar. Esta vez, estaba sola y más tranquila. «Papá, sé que no puedo pedir volver a vivir allí, pero puedo al menos ayudar en esta transición. Quiero mostrar que estoy de tu lado». Aquello me tomó por sorpresa. Percibí que había sinceridad en su voz. Acepté, y juntos fuimos a la oficina de la fundación para entender cómo se haría la transformación de la casa. Por primera vez en años, sentí que ella me estaba escuchando de verdad. Por fuera, sin embargo, la situación de Martín empeoraba cada día. En poco tiempo llegaron noticias de que debía en casinos y tiendas, y que incluso las deudas con personas peligrosas se habían acumulado. Empezaron a surgir amenazas veladas, y la propia Julieta, ya separada de hecho de él, empezó a temer por su propia seguridad. Todo aquello que él intentó esconder durante años estaba saliendo a la luz de forma cruel. Ya no había vuelta atrás para él. Algunos vecinos llegaron a contarme que, una noche, lo vieron saliendo de la ciudad con el coche lleno de maletas. Después de eso, nadie más lo encontró. Era como si hubiera desaparecido. Yo sabía que, para gente así, la fuga es siempre más fácil que enfrentar las consecuencias.
Y en cierto modo, esa partida marcó el fin de una era para nosotros. Sin él, Julieta finalmente estaba libre para comenzar una nueva vida, aunque fuera desde cero. El día en que recibí la confirmación oficial de la justicia de que la casa estaba a mi nombre y que ellos estaban formalmente fuera de ella, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Volví allí para recoger algunas pocas cosas que aún eran mías. Caminé por las habitaciones vacías, toqué las paredes y recordé todo lo que construí allí. Pero, en lugar de dolor, sentí que estaba cerrando una puerta que ya había estado abierta demasiado tiempo. El mismo día, la fundación me invitó a participar en el inicio de la reforma. Acompañé los primeros trabajos y vi cómo aquel espacio, que un día fue símbolo de mi dolor, comenzaba a transformarse en esperanza para otras familias. Era como si cada martillazo, cada pared pintada, fuera borrando las malas marcas y creando una nueva historia. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a mi habitación en el motel con el corazón ligero. Cuando las reformas terminaron, la antigua casa adquirió un nuevo rostro. Las habitaciones se adaptaron para recibir a 3 familias de veteranos, y el patio, que antes estaba abandonado, se convirtió en un espacio con juegos para niños y bancos de madera bajo los árboles. El día en que entregué simbólicamente las llaves a la institución, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida que me había costado muchos años de dolor. No volví a esa casa como un derrotado. Volví como alguien que decidió darle un nuevo significado a todo lo que vivió allí. Mi vida en el motel duró hasta que encontré una pequeña cabaña a orillas de un lago, en las afueras de Red Bluff. Era un lugar sencillo, pero lleno de silencio y paz. Compré la cabaña con los ahorros que no se habían esfumado en los últimos 5 años, y allí comencé a reconstruir mis días. Por la mañana, el ruido de los pájaros reemplazó el sonido de las discusiones, y las noches pasaron a tener solo el viento golpeando los árboles, en lugar de gritos y tensión. Julieta comenzó a visitarme de vez en cuando. Al principio eran encuentros cortos, siempre con un aire de disculpa. Traía un café, me contaba sus intentos de encontrar trabajo, los cambios que estaba haciendo en su propia vida. Yo escuchaba más de lo que hablaba. No era desconfianza. Era porque sabía que, si ella realmente quería cambiar, las acciones hablarían más alto que las palabras. Con el paso de los meses, las visitas se hicieron más frecuentes. Empezó a ayudarme en pequeñas cosas, como arreglar el jardín de la cabaña o hacer compras conmigo en el mercado. Era diferente a la Julieta que conocí años atrás. Aquel brillo arrogante en los ojos había desaparecido. En su lugar, había un peso, una verdadera voluntad de corregir los errores. Sabía que llevaría tiempo, pero empecé a creer que esa hija podía ser recuperada. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche de la cabaña, me dijo algo que guardo conmigo hasta hoy. Papá, finalmente entendí lo que significa valorar a alguien. Siempre pensé que ibas a estar ahí, no importaba lo que hiciera. Y ahora sé que eso no es amor, eso es egoísmo. Gracias por enseñarme, aunque haya sido de la manera más dura. No supe responder al instante, solo le tomé la mano. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier sermón. Mientras tanto, la casa ya transformada comenzaba a recibir a sus primeras familias. Volví allí un domingo y vi a niños corriendo por el jardín, veteranos ayudándose mutuamente a descargar cajas. Uno de ellos, un hombre de cabellos canos llamado Arturo, me estrechó la mano y dijo: «Señor Humberto, usted no se imagina lo que esto significa para nosotros. Aquí podremos empezar de nuevo». Salí de allí con los ojos llenos de lágrimas, pensando que quizás ese fue el mayor acierto de mi vida. En los días más fríos, pasaba las tardes pescando a orillas del lago, solo. En esas horas, la soledad ya no dolía. Al contrario, se había convertido en un espacio donde lograba pensar en todo lo que había vivido y en cuánto había cambiado. Aprendí, tarde en la vida, que decir no también es un acto de amor, principalmente cuando amamos demasiado. Fue en este clima tranquilo que recibí un mensaje inesperado de Julieta. «Papá, estoy empezando terapia. Quiero entender por qué permití todo esto durante tanto tiempo. Sé que es un camino largo, pero quiero intentarlo». Aquello fue un regalo para mí. No una disculpa,
sino una actitud concreta de alguien que finalmente decidió mirar hacia adentro. Las cosas no volvieron a ser como antes, y quizás nunca lo sean. Pero, poco a poco, fuimos construyendo una relación nueva, más honesta. Ya no la veía como la niña que necesitaba mi ayuda para todo. La veía como una mujer que necesitaba aprender a caminar con sus propios pies. Y eso, por duro que fuera, estaba sucediendo. Y en medio de este proceso, me di cuenta de algo que quiero compartir con quien me está escuchando. A veces pensamos que perder es el fin. Pero en mi caso, perder aquella casa, aquella rutina e incluso la falsa seguridad de ser necesario fue lo que me devolvió la libertad. Descubrí que no hay edad para empezar de nuevo. Solo existe el momento en que uno decide que es hora. Una mañana, algunos meses después de todo esto, me sorprendió un sobre que llegó por correo. Era un artículo del periódico local, escrito por Julieta. Había decidido contar la historia de forma pública, con sus propias palabras, sin que yo se lo pidiera. Se leía al principio. Escribo para hablar de mi padre, un hombre que lo sacrificó todo por mí, y a quien traicioné por no tener el valor de enfrentar la verdad. Mientras leía, me di cuenta de que ella estaba haciendo algo que nunca imaginé, asumiendo ante toda la ciudad los errores que cometió. En el texto, ella contó detalles que ni yo esperaba que tuviera el valor de exponer. Cómo usé mi jubilación para pagar sus estudios, cómo cubrí las deudas de la boda, las cuentas atrasadas y cómo, incluso después de todo, aún soporté humillaciones en silencio. Al final del artículo escribió: «Papá, este texto es mi disculpa pública. Quiero reconstruir y sé que llevará tiempo, pero estoy lista para caminar de nuevo a tu lado». Cuando terminé de leer, cerré los ojos y agradecí que aún existiera esperanza. La repercusión fue inmediata. Muchas personas me pararon en las calles para decirme que habían leído la carta y que se habían emocionado. Para mí, aquello valió más que cualquier bien material. Era una señal de que mi hija, finalmente, estaba madurando. No por miedo a perder algo, sino porque había entendido la importancia de reconocer sus errores y cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Un día mientras pescaba en el lago, recibí un mensaje de ella. «Papá, ¿podemos tomar un café? Quiero contarte algo nuevo en mi vida». Acepté, y, el sábado siguiente, allí estaba ella en el porche de la cabaña, sonriendo tímidamente, con el cabello suelto y una mirada más ligera. Durante la conversación me contó que se había separado oficialmente de Martín, que ahora vivía en otro estado. Y lo más importante, que había encontrado un empleo. «Papá, por primera vez estoy pagando mis propias cuentas», dijo con un orgullo que no le veía desde hacía años. Esta conversación fue diferente de todas las anteriores. No había desesperación ni peticiones de ayuda. Era solo una hija contándole a su padre que, poco a poco, estaba construyendo su propia vida sin depender de nadie. Mientras ella hablaba, me di cuenta de que ese era el mayor regalo que ella podría darme. No era el café ni la compañía, era la prueba de que ella estaba empezando de nuevo por sí misma. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Algunas veces venía sola, otras traía un pastel que había aprendido a hacer, e incluso me ayudó a pintar la cerca de la cabaña. Cada pequeña actitud suya era un paso. Y yo, sin prisas, iba aceptando esos gestos como señales de que finalmente estábamos recuperando algo que creí que había perdido para siempre. El lago se convirtió en nuestro punto de encuentro. Los domingos, después de que ella salía del trabajo, pasaba por allí para sentarse conmigo a la orilla del agua. Nos quedábamos un buen rato en silencio, mirando los peces y sintiendo la brisa. A veces ella decía: «Papá, gracias por no haberte rendido conmigo». Y yo respondía con un simple: «Hija, no es fácil, pero estoy aquí». Palabras sencillas, pero que cargaban todo lo que habíamos vivido. Mientras tanto, la antigua casa, ahora llena de vida, recibía a nuevas familias. En una de esas visitas, llevé a Julieta conmigo. Caminó por los pasillos y me dijo en voz baja: «Ahora entiendo por qué hiciste esto. Este lugar necesitaba un nuevo comienzo». Y en ese momento,
Tuve la certeza de que ella había aprendido la lección más importante, que las cosas materiales pueden reconstruirse, pero la dignidad no tiene precio. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi propia vida se había transformado. Ya no era aquel hombre que entró en el motel con una maleta y el corazón pesado. Había reencontrado paz y libertad, y principalmente, había visto a mi hija renacer de las cenizas, no porque yo la salvé, sino porque ella decidió salvarse. Algunos meses después, al amanecer, me senté en el porche de mi cabaña con una taza de café caliente entre las manos y me quedé mirando el lago en calma. La niebla subía despacio y el reflejo de las montañas se mezclaba con el cielo rosado. En ese silencio, pensé en todo lo que había sucedido en los últimos años, en cómo un simple no cambió mi vida. La casa ya no era mía, la rutina antigua ya no existía, pero, de alguna forma, gané algo mucho mayor: paz. Con el tiempo, aprendí a no tener resentimiento por el pasado. El dolor que cargué fue como un empujón para hacerme abrir los ojos. Creía que ayudar significaba resolver todos los problemas de los demás, pero descubrí que, a veces, ayudar significa salir del camino para que cada uno enfrente las consecuencias de sus elecciones. Esa fue la lección más dura de mi vida, y al mismo tiempo, la más liberadora. Julieta sigue visitándome. Cada encuentro es un ladrillo nuevo en el puente que estamos reconstruyendo. Ya no hay prisa. Ella aprendió a escuchar, y yo aprendí a dar espacio. La confianza que se perdió lleva tiempo para nacer de nuevo, pero con cada sonrisa suya, siento que estamos más cerca de lo que éramos antes. Y eso es lo que me da esperanza. Mucha gente me pregunta si no me arrepiento de haber dado todo a mi hija durante tantos años. Yo respondo que no. Amar nunca fue un error. El error fue olvidarme de mí mismo en el proceso. Hoy sé que, si no hubiera pasado por todo esto, tal vez ella nunca hubiera aprendido lo que realmente significa la responsabilidad. Cuando camino por la orilla del lago y veo mi reflejo en el agua, me doy cuenta de que el hombre que me mira no es el mismo. Lleva cicatrices, sí, pero también lleva una tranquilidad que antes no existía. Ya no hay miedo a perder nada, porque todo lo que necesitaba para ser feliz nunca estuvo en dinero, ni en paredes, sino en vivir con dignidad. Lo más curioso es que, después de todo, la propia ciudad cambió su forma de verme. Personas que antes me veían como un hombre callado, pasaron a saludarme con respeto. No porque tuve el valor de enfrentar a Martín, sino porque tuve el valor de enfrentarme a mí mismo. El silencio, cuando es firme, habla mucho más fuerte que cualquier grito. Hoy, lo que antes era un símbolo de humillación, se ha transformado en un símbolo de esperanza. Cada vez que paso por delante de aquella casa, ahora llena de niños jugando y familias que empiezan de nuevo, recuerdo cómo todo aquello un día casi me destruyó. Y al mismo tiempo, recuerdo cómo decidí no dejar que eso fuera mi fin. En mi cabaña, la vida es sencilla: plantar algunas flores, leer un libro, caminar temprano, y de vez en cuando, recibir la visita de quienes realmente importan. La soledad que muchos temen dejó de ser un castigo para mí. Se convirtió en un regalo, un lugar seguro donde reencontré quién soy de verdad. Y si hay algo que esta historia me enseñó, es que nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para construir una vida más ligera, lejos de quienes solo nos quitan las fuerzas. Hoy puedo decir, sin miedo, salir de aquella casa fue el mejor regalo que me he dado. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo y fuerza para seguir contando. Y así cierro este capítulo de mi vida. No soy un hombre perfecto, pero soy un hombre libre. Y la libertad, después de todo lo que viví, es el bien más precioso que he conquistado.